Saludos hermanos y hermanas de todo el mundo. Una cálida bienvenida para ti, Baruch, en Israel. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Es bueno verte también, Cristian. Por aquí muy bien. ¿Ustedes qué tal? Todos bien en estos momentos. Australia está siendo atacada por mucha lluvia, inundaciones, pero gracias a Dios nosotros estamos bien, así que vamos para adelante. Le damos una cordial bienvenida a todos hoy para este tema tan pero tan importante que crece de una manera indetenible, y me refiero a las falsificaciones del cristianismo. Aprecio tu tiempo, Baruch, y vamos a profundizar bastante en este tema. Pero específicamente quisiera que nos enfocáramos en tus enseñanzas sobre ciertos pasajes de la Escritura, sobre lo que el Señor nos dice y las advertencias que Él nos hace. Así que, ¿estás listo, Baruch? Comencemos. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla ahora. Muy bien. Una vez más, algunos nos han preguntado por qué seguimos haciendo estos videos. Creo que la mejor respuesta está en la palabra de Dios, en Efesios 5:11. Y no tengan participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. ¿Puedes comenzar con tus comentarios sobre este verso, Baruch? Bien, el problema es que mucha gente no tiene la suficiente instrucción espiritual o bíblica para ver a estos individuos y saber que son peligrosos, que no hacen énfasis en la verdad bíblica. Y en la Biblia se nos exhorta a denunciar a estas personas, no porque queramos menospreciarlos o porque no nos agraden, sino porque es peligroso lo que hacen. Y muchas personas del cuerpo de creyentes, los que están en congregaciones y se llaman a sí mismos seguidores de Yeshua, adoptan esas enseñanzas y algunas de ellas se han vuelto muy populares. Eso es muy peligroso y tenemos un mandato bíblico de decir que eso no es agradable a Dios, que eso no es apegarse a la verdad de las Escrituras. Amén. Una vez más, hermanos y hermanas, vamos a traducir esto a español, Dios mediante, para que nuestra audiencia hispana también pueda disfrutar este video. Así que algunos textos estarán en español. Vamos a leer lo que el mundo define como cristianismo. El cristianismo es una religión abrahámica basada en la vida y las enseñanzas de Jesús o Yeshua de Nazaret. Es interesante que mencionen que la palabra original para decir cristiano es cristianos, que proviene de dos palabras griegas, Christos y Tian. La palabra Christos significa ungido y Tian significa pequeño. Así que la palabra cristiano, según ellos, literalmente significa pequeños ungidos, que no debe confundirse con algunas herejías y doctrinas blasfemas que dicen que somos pequeños dioses. ¿Qué opinas de esto, Baruch? Sí, somos llamados a ser seguidores del Mesías. Nunca somos iguales al Mesías. En la esencia de quién es Él, no podemos ser divinos. Una de las mayores enseñanzas de la Escritura es que somos llamados a ser un reflejo. Lo vemos en Génesis. Fuimos hechos para reflejar la gloria de Dios, el carácter de Dios, para comportarnos como lo hace Dios. Pero eso nunca cambia nuestra identidad. Seguimos siendo seres humanos. No somos divinos. Solo Él es divino. Así que esa interpretación de pequeños mesías, o como ellos lo expresan al decir que somos pequeños dioses y decretamos cosas o hacemos cosas, no es una doctrina sana bíblicamente. Se supone que sigamos sus instrucciones, que lo obedezcamos. Nosotros no pasamos a ser de la misma sustancia que el Mesías. No nos convertimos en seres divinos. Amén, gracias. Bien, ¿de qué nos advierte el Señor en los últimos días? Vamos a adentrarnos en la palabra de Dios, que es la verdad más importante que tenemos al alcance. Así que comencemos a ver estos pasajes. Mateo 7, verso 15. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. En especial, al acercarse a los últimos días, y esto es una especie de antesala hacia eso, habrá un mayor número de falsos profetas. Siempre ha habido personas que son falsos maestros, los que profesan ser de Dios, pero habrá un aumento significativo, y no solo un aumento, sino que habrá una aceptación de eso. Como lo vemos hoy en día en diferentes segmentos del cristianismo, usando este término de una forma muy amplia,
hay ciertos segmentos que están acogiendo un restablecimiento del rol del apóstol o de un profeta. Y, como hemos dicho, eso no tiene basamento bíblico. Sí, hay gente a quien Dios envía. La palabra apóstol significa un enviado, pero hay una gran diferencia entre los apóstoles bíblicos y los profetas bíblicos y las personas, por ejemplo, que son profetas actualmente, en el sentido correcto. Ellos tienen discernimiento, son capaces de ver la profecía bíblica y decir, esta profecía es relevante para este momento. Esto está pasando. Pero no son personas que están dando profecías en la actualidad. Esa es la conclusión. Ellos no están profetizando en la actualidad. Son personas que nos revelan la implicación de lo que se ha profetizado antes. ¿Eso significa que alguien no puede recibir una palabra de conocimiento o de instrucción? Dios aún se comunica hoy en día, pero las personas no dicen nuevas escrituras. Ellos deben decir cosas alineadas con las escrituras, y esa es la gran diferencia. Hay gente que dice, así dice el Señor, y mucho de lo que vemos en ese falso movimiento moderno de profetas es que hacen predicciones, pero en la Biblia no vemos ninguna predicción. Lo que vemos son palabras autoritarias que son 100% exactas. No personas que dicen, estoy creciendo en mi rol de profeta, estoy aumentando mi precisión. Eso es muy peligroso y no es bíblico. Correcto. Y me alegra que mencionaras el tema de los apóstoles, que lo veremos en otra diapositiva más adelante, pero es importante hablar de los autoproclamados apóstoles y profetas. Mateo 24, versos 4 y 5. Seguimos en el libro de Mateo. Y Jesús respondió y les dijo, cuiden que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Quería resaltar la frase que nadie los engañe. El Mesías nos lo dice muy claro. Una de las principales advertencias que Él nos dio para estos últimos días es sobre el engaño. Adelante, Baruch. Creo que esto muchas veces se presta a malos entendidos. Muchos creen que es que llegarán individuos diciendo, yo soy Él, es decir, yo soy el Cristo, señalándose a sí mismos. Pero si leemos atentamente este verso, lo que dice es que muchos vendrán en el nombre de Yeshua y afirmarán que Yeshua es el Mesías, y dirán que sí creen en Él, que son sus seguidores. Y el engaño estará en que profesan ser sus seguidores, estar bajo su autoridad, pero lo que enseñan y lo que hacen es con el fin de engañar. Y conocemos un pasaje muy importante en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando rechazas la verdad, estás invitando al engaño. Y en este pasaje de la Escritura dice que en los últimos días Dios enviará literalmente una obra de engaño. En muchas traducciones dice que Dios enviará un fuerte, y creo que la palabra más comúnmente traducida es que Dios enviará un fuerte engaño, pero no dice eso. De hecho, la palabra para obra se menciona 3 veces en ese pasaje de 2 Tesalonicenses 2. Así que es una obra de engaño, y lo que Dios está revelando allí es un principio espiritual. El que rechaza la verdad está invitando al engaño a su vida. Eso acciona el engaño, así que es una interpretación muy diferente de ese verso. No está diciendo que Dios envía eso, es una ley espiritual que dice que quien rechaza la verdad queda expuesto, queda en una condición espiritual en la que pueden engañarlo fácilmente, y eso será algo muy frecuente en los últimos días. Amén, gracias. Seguimos con otro pasaje de Mateo 24, versos 24 al 25, porque falsos cristos y falsos profetas se levantarán y harán grandes señales y maravillas para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Miren que se los he dicho de antemano. Te cederé el turno, Baruch, pero es muy importante en este tema del día de hoy que el Mesías nos ha advertido tan claramente de antemano todo esto. Adelante. Aquí podemos ver que no debemos dejarnos guiar por lo sobrenatural. En Deuteronomio 13 dice que si viene un profeta o un soñador de sueños y profetiza o da algún sueño que se cumple,
por lo que hay precisión allí. No es que está mejorando su precisión, sino que son precisos, o hacen algo milagroso o poderoso. Como dijo Pablo también en ese pasaje tan importante de 2 Tesalonicenses capítulo 2, no pierdan la perspectiva, no sean movidos ni alarmados, ni por espíritu, es decir, por una manifestación espiritual, o por alguna palabra o carta. Sin importar lo que pase, si eso no es cónsono con la Biblia, el Mesías nos advierte que es un accionar de Satanás, es algo demoníaco. Así que solo porque algo sea sobrenatural, no significa que Dios está detrás de eso o que Él esté usando eso. El enemigo usa señales y maravillas con el fin de engañar. Correcto, bien dicho. Gracias, Baruch. Miraremos ahora el pasaje de 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Con esto, vemos que habrá muchos que se apartarán, una apostasía que plagará a la iglesia. No hay otro modo de decirlo. Y esto se refiere simplemente a que habrá movimientos, lo que llamaríamos movimientos cristianos, que en apariencia parecen estar bien. Y eso está sucediendo actualmente. Incluso hemos mencionado algunos, y creo que hablaremos más de esto luego. Hay unos movimientos que no quisiera incluirlos dentro del cristianismo. Ellos dicen pertenecer al cristianismo, pero se han apartado de la verdad. Ya no caminan bajo la autoridad de la Escritura. Se apegan a otras cosas. Y esta es la clave. Están experimentando cosas que no están basadas en la Biblia. Están teniendo experiencias donde suceden cosas sobrenaturales, pero el origen de eso no es el Espíritu Santo. Lo que están experimentando es demoníaco por naturaleza. Y están llevando eso a lugares que se autodenominan como congregaciones del Señor o iglesias. Y veremos qué ocurre en esas manifestaciones. Y cuando la gente ve algo sobrenatural, asume de inmediato que es de Dios, mientras que no vemos que haya nada edificante en eso, nada que esté basado en la Biblia. Es muy frecuente. Creo que en un segmento en el clip que veremos más adelante, estará allí una mujer llamada Heidi Baker, quien estará frente a la gente por aproximadamente hora y media. Y más o menos al pasar una hora, la gente empezará a caerse por todos lados. No hay nada edificante en eso, nada que esté basado en la Escritura. Otra cosa es que ella no debería estar enseñando a los hombres, pues es mujer, pero nunca se hace énfasis en la palabra de Dios. Nunca presentan la Escritura, sino que la tergiversan. Y ven que citan partes de ella, pero muchas veces no incentivan a que la gente saque sus Biblias y lea junto con ellos. No están mirando el texto original, no están resaltando lo que dice la palabra de Dios. Están utilizando la palabra de Dios para alcanzar sus objetivos, y a esto se refiere cuando dice espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Eso es muy común hoy en día. Correcto, y yo incluso conozco bien a una mujer con quien tuvimos una conversación hace poco, que defendió a Heidi Baker, diciendo que ella hace mucha labor humanitaria en África y todo eso. Yo le recordé que no es con obras, y a veces ese es el mayor engaño. Así es como logran atraerte. No lo incluimos en esta sesión de hoy, pero cada quien puede hacer su propia investigación. Heidi también es una de las personas que cuenta estas fábulas de que ha estado en el cielo y en la sala del trono. Pero si ves cuando ella compartió primero esa historia unos años atrás, encuentras muchas discrepancias, así que es obvio que hay mentiras allí. Y es muy alarmante ver algunas de las cosas que están pasando, pero continuemos. Seguimos con 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino conforme a sus propios deseos, ya que tienen comezón de oír, amontonarán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Adelante, Baruch. Veamos esa última parte, se volverán a las fábulas. Hay un individuo que creo que no has mencionado antes, y no tenemos que decir su nombre, pero en su programa, él habla de profecías y cosas que toma de otras fuentes que no son la Biblia. Dijo que fue a una tienda de antigüedades y compró una carta,
en la que halló una profecía. Ese es el problema. Se están volviendo a otras cosas, historias y fábulas, como dice aquí, de lo sobrenatural y todos esos cuentos, en vez de poner el énfasis en la palabra de Dios. Y esa es una manera en la que podemos discernir. Si alguien está bajo la autoridad de Dios, éste pondrá el énfasis en la autoridad de la palabra de Dios. Los que se alejan de servir a Dios se volverán a cosas que están fuera de la Biblia. Y eso es muy peligroso. Yo soy judío. A veces me autodenomino como judío mesiánico, pero en nuestras lecciones no verás un énfasis en el Talmud o en escritos rabínicos. El énfasis siempre lo ponemos en la Escritura. Y a esto es que hemos sido llamados, a estar bajo la autoridad de la palabra de Dios y a enfatizar la verdad bíblica, no fábulas, cuentos o testimonios de gente que ha ido al cielo, como tú señalaste, de gente que dice haber experimentado esto o aquello, o haber recibido revelación por ciertos medios. Todo eso es peligroso. Correcto, gracias. Segunda a Corintios 11, versos 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que sus ministros también se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está muy claro, Baruch, pero te cedo el turno. Bueno, acabas de mencionar personas que puede que estén haciendo una labor humanitaria, y gracias a Dios por la gente que hace esa labor, que ayudan a otros con sus necesidades de vida. Mencionaste orfanatos, y todo eso es maravilloso, pero no debemos dejar que esas buenas obras sean usadas como un medio para obtener credibilidad, para que la gente al ver eso diga, ¡qué maravilloso!, y luego se apegue a herejías y falsas doctrinas. Creo que este pasaje es muy pertinente para el tema que estamos hablando, cuando dice que se disfrazan como ministros de justicia. Hacen eso con la finalidad de engañar. Por eso se nos dice que tengamos cuidado, que prestemos atención, porque son obreros del engaño. El engaño es realmente una de las características del anticristo. Así que hoy en día, y creo que estarás de acuerdo conmigo, estamos en un mundo que está, como tú lo has descrito, convergiendo. Es un buen término. Estamos convergiendo hacia las cosas de los últimos días. Y a medida que se acercan los últimos días, veremos que el espíritu del anticristo, y uno de sus aspectos es el engaño, se hará muy presente de muchísimas maneras. Vemos que el periodismo dejó de ser periodismo. Ese es otro aspecto de cómo el anticristo está utilizando el periodismo, los medios de noticias, para esparcir su propaganda engañosa. Y todos esos son indicadores de que nos movemos con rapidez hacia los últimos días. Amén. Y hay algo importante. Quiero comentar un poco sobre algo que analizaremos mejor al final de esta sesión, respecto a obras humanitarias que se han hecho. Una de las mayores organizaciones, por llamarla de esa manera, pues realmente es un culto o una secta que hace labor humanitaria, son los masones. Construyen hospitales, mantienen orfanatos, pero en las diapositivas que vienen vamos a ver lo demoníaco y engañoso que es la masonería. Hermanos y hermanas, les pido que tengan mucho cuidado. Ahora bien, ¿qué hacer como creyentes en Yeshua, en Jesús? Esto es muy importante, vamos a verlo. Este pasaje es un poco largo, pero es importante. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Eso lo marcamos en rojo, para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no procede de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que había de venir y ya está en el mundo. No seguiré leyendo el pasaje, pero creo que aquí el énfasis está
en probar los espíritus. Te cedo el turno, Baruch. Ese es el énfasis, y aquí se está hablando de la encarnación. Hay dos doctrinas cristianas bíblicas que son muy importantes, y me refiero al nacimiento virginal y la encarnación. Y las dos están relacionadas. Uno de sus propósitos es afirmar la divinidad del Mesías, y esto es lo que ocupa el tema central aquí. Todo el que niegue la divinidad del Mesías procede del anticristo. El anticristo está totalmente en contra de la obra del Mesías, del propósito del Mesías, de que Él sea el Rey de Reyes y el porqué de su venida, pues vino a traer reconciliación y redención para la humanidad. El enemigo es Satanás y el anticristo es un tipo de Satanás encarnado, una falsa encarnación. Lo que vemos allí es algo que busca falsificar. Creo que este es uno de los términos que estás usando y que has usado en el pasado al decir la frase falsificaciones del cristianismo. Satanás es un campeón de la falsificación. Él distorsiona lo original y en eso se centra el anticristo y el espíritu del anticristo, en distorsionar. Sabemos que el anticristo tendrá una herida que sana como una falsa representación de la resurrección. Sea que eso ocurra en él mismo o en su imperio, ambas podrían ser relevantes, pero una lo será seguramente. Siempre con el engaño, siempre con el rechazo de la identidad del Mesías, quien fue plenamente hombre y plenamente Dios. De su aspecto divino, vemos que Él es eterno. Nunca hubo un tiempo en el que Yeshua no existiera. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Todas estas cosas son fundamentales. Amén, gracias. Segunda a Corintios 10, verso 5. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Creo que esto también es muy relevante para evitar ser engañados, Baruch. ¿Qué opinas tú? Miremos la parte que resaltaste en rojo. Llevar cautivo todo pensamiento. Los pensamientos conducen a las acciones. Y luego dice, a la obediencia del Mesías. Una de las cosas que más nos critican es que la gente dice que hablamos demasiado de la obediencia en vez de la gracia. Según la Biblia, la gracia lleva a la obediencia. Recibimos la gracia de Dios para que podamos ser transformados y obedecer su palabra. Nunca enseñamos que la salvación es por la obediencia, sino que el ser salvo lleva al individuo a tener un espíritu de obediencia. Pero hay muchos pasajes, y una de las razones por las que me gusta hacer estos videos contigo, Cristian, es que nuestros videos, y creo que quien los vea objetivamente podrá decirlo, siempre hacen énfasis en la palabra de Dios. Vamos viendo varios pasajes de la Escritura. Puede que exista un tema general, algunas diapositivas o videoclips para conversar y darle a la gente una visión de lo que estamos hablando o por qué necesitamos hablar de eso. Pero el énfasis siempre está y debe estar en la Escritura. Y decir que estamos llamados a obedecer la palabra de Dios no debería ser algo controversial. No estamos hablando de eso como un medio de justificación, salvación o reconciliación con Dios. Pero tras ser reconciliados, ¿cómo se demuestra la fe? Obedeciendo. Y esto solo muestra el triste estado espiritual del cristianismo hoy en día, pues la obediencia, como lo dice la palabra de Dios una y otra vez, la obediencia a Cristo, es decir, el hecho de que nosotros debemos obedecerlo, no debería ser controversial. Amén. Ahora advertencias. Oseas 4, verso 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré a ti como mi sacerdote. Porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Aquí vemos dos cosas. Hay un énfasis en la instrucción dada por Dios. Aquí vemos la palabra ley, y cuando no nos sometemos a la instrucción de Dios, eso tendrá un efecto adverso en la siguiente generación.
Hay una palabra que muchas veces se traduce al español como ignorante, pero eso no es lo que la palabra original significa. Aquí ignorante es, normalmente, alguien que no sabe algo, que desconoce algo. Pero este término, por como aparece en el contexto original, significa algo muy distinto bíblicamente. Son dos palabras juntas y significan estar en contra de saber. Y eso es lo que hace enojar a Dios. Se le da la verdad a las personas, se les da conocimiento. Rechazan el conocimiento de la Escritura y al rechazar el conocimiento de Dios, de lo que revela la palabra de Dios, noten que dice, te rechazaré como sacerdote. Ese era el problema. Los que habían sido llamados a ser servidores no querían servir conforme al conocimiento de Dios. Ellos querían tomar sus propias decisiones, hacer las cosas a su manera, seguir sus propias prácticas, y esto produce rechazo. Así que el Mesías, el Hijo de Dios, no es diferente. Él obrará, se comportará y actuará de esa misma manera. Y por eso, como lo hemos hablado algunas veces, incluso en este video, al mencionar a esos que se apartan, la Escritura dice que salieron de nosotros, y la razón por la que salieron de nosotros, dice Juan, es porque nunca fueron de nosotros, nunca pertenecieron verdaderamente a los hijos de Dios, nunca fueron verdaderos seguidores del Mesías. Amén. Gracias. Volvamos a Mateo 7, versos 21 al 23. Muy importante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Echamos demonios en tu nombre e hicimos muchas maravillas en tu nombre? Y entonces yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. A mucha gente le cuesta entender este pasaje, pero es bastante simple. El Mesías dice que no todo el que le dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Cuando alguien me dice eso, mi respuesta es, eso es correcto. El solo hecho de decir Señor, Señor, no es un medio para la salvación. ¿Cuál es el medio para la salvación? El Evangelio. Lo que Él hizo en la cruz. Él pagó el castigo por todos los pecados del mundo. Y cuando lo recibo a Él, creyendo que el castigo que Él recibió fue a cuenta de todos los pecados, que Él no solo murió en la cruz, sino que resucitó de entre los muertos, cuando creo en eso, recibo la gracia de Dios por fe, y así es como somos salvos, así es como entramos al reino de Dios. Pero cuando las personas de este pasaje dicen esto, ¿en quién pusieron su confianza? No es en el Evangelio, sino en lo que ellos habían hecho, en que habían profetizado. De nuevo, esta es una herramienta de enseñanza. Él está diciendo esto para mostrar que esas personas están confiando en obras que han hecho en su nombre, en las obras que hacemos. Hacer buenas obras en su nombre no es un medio de salvación. Eso traería una justicia por obras, y cuando tienes la mentalidad de la justicia por obras, no lo conoces a Él. Y por eso dice, apártense de mí. Y la palabra que aparece allí es oidá, que está en tiempo perfecto. Así que cuando dice, nunca los conocí, por estar en tiempo perfecto, lo que significa es, no los conocí en el pasado, no los conozco ahora, y no los conoceré. Y no quiere decir que la gente no pueda cambiar, sino que en el futuro, esto sucederá en un periodo indeterminado que podría terminar sí o no. Pero Él lo que está diciendo es que con esa mentalidad de justicia por obras nunca serán conocidos, nunca serán reconocidos por el Mesías como discípulos. Así que es un pasaje de la Escritura muy sencillo que confunde a muchas personas, pero no es difícil de ver de qué se trata. Gracias. Ahora, ¿qué hacemos? Veamos esta parte con más atención. ¿Debemos alinearnos con una iglesia o ministerio que haga qué? Vamos a verlo. Después de leer esto, Baruch, te daré la palabra para que comentes 2 diapositivas. Si omito algo, puedes intervenir o hacer alguna corrección. Debemos alinearnos con alguien o con un ministerio que se enfoca en toda la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
que enseñe el nacimiento virginal, enseñe la Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñe la exclusividad de Yeshua para la salvación y enseñe sobre el arrepentimiento. Antes de ir a la siguiente diapositiva, Baruch, danos tus comentarios. Sí, como tú y yo sabemos, tú compilaste este material. Tienes una vida muy ocupada, nos mantenemos ocupados y estoy muy agradecido porque esos son los fundamentos. Si me preguntaras qué cosas debería buscar una persona al unirse a una congregación y comprometerse, y la gente debe comprometerse con una congregación local, estas son las cosas más importantes que yo buscaría para ser parte de una congregación local. Bien dicho. Gracias. Hay otras cosas, por supuesto. Una congregación o ministerio que se enfoca en la oración y en el ayuno. Las dos cosas van de la mano. El Mesías no dijo si ayunas, Él dijo cuando ayunes. Que haya un verdadero enfoque en la adoración santa y reverente. Nada de conciertos de rock. Luego hablaremos al respecto. Un enfoque en el Espíritu Santo y sus dones basándose en las Escrituras. Un enfoque en el retorno de Yeshua, en el rapto o la esperanza bendita, y que eviten iglesias del Evangelio de la Prosperidad o de la Nueva Reforma Apostólica. ¿Algún comentario, Baruch? Nuevamente, bien dicho. Solo quiero manifestar mi apoyo a esta lista. Estoy de acuerdo con cada cosa que has plasmado allí. Gracias. Ahora hablaremos sobre evitar cultos o sectas, herejías o desviaciones de la fe. Bien, he sido muy expresivo respecto al Papa, a quien considero un individuo muy malvado con una agenda perversa. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como los mormones, la Cienciología, una secta muy malvada y demoníaca, los Testigos de Jehová, el budismo, el hinduismo, el islam, el sintoísmo, los templos sintoístas, y puse aquí una pequeña foto con los principales expositores del Evangelio de la Prosperidad, personas como Benny Hinn, Jesse Duplantis, Joel Austin, Joyce Meyer y Kenneth Copeland. La Nueva Reforma Apostólica, la Iglesia Betel, la gente que es como Heidi Baker o Cindy Jacobs, y la lista es larga. Hillsong, de quienes no hablaré mucho hoy, ya han sido reportados en detalle los problemas que tiene Hillsong y el colapso de Hillsong. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que hemos mencionado, Baruch? Creo que obviamente estos que vemos aquí, más los que has mencionado, son gente peligrosa, son sectas. Pero una de las cosas que le decimos a la gente es que si existe una organización que solamente busca controlar tu vida en el sentido de que quieren manejar cada mínimo detalle, esa es otra señal. Hay doctrinas que son problemáticas con el culto, pero también buscan controlarte. Una de las cosas que también deberíamos mencionar es que creemos en el poder del Espíritu Santo para que guíe a las personas. No hay que controlar cada mínima cosa que hace la gente. Lo que queremos hacer es motivarlos a que centren su fe en los textos bíblicos, en toda la palabra, como dijiste, en toda la palabra de Dios. No hace mucho estuve dando una conferencia y un amigo mutuo me invitó a una congregación. No conocía al pastor a cargo. Era un hombre muy agradable, nos recibieron muy bien, pero pasó algo interesante. Él dijo, ¿sobre qué hablarás esta noche? Y le respondí, sobre la Pascua, en 2 de Crónicas, capítulo 30. Y decayó su semblante, y se veía decepcionado. Y me dijo, ¿no tienes algún tema que sea relevante para la gente? Y eso muestra cómo estamos hoy. Tú mencionaste toda la palabra de Dios. Él después me dijo que nunca había leído ese pasaje de 2 de Crónicas, capítulo 30, y que no sabía lo que era la Pascua y todo eso. Estos individuos no tienden a enfatizar el consejo completo de la palabra de Dios, sino que toman solo algunas partes de la Biblia y las distorsionan para sus propios objetivos y no para los objetivos de Dios. Así es, gracias. Ahora quisiera mostrarles un par de diapositivas.
Hay gente que a veces discute conmigo sobre Kenneth Copeland y personas como Benny Hinn y dicen que ellos no son falsos profetas, que ellos nunca han profetizado nada falso. Iba a poner un video de eso, pero decidí no hacerlo. Los invito a indagar por ustedes mismos. Pero en el año 2020, el 29 de marzo, él hizo una declaración increíble. Dijo que exactamente a las 12 del mediodía del 29 de marzo del 2020, la pandemia de COVID llegaría a su fin. Obviamente una profecía falsa que lo convierte en un falso profeta, y quisiera que leyéramos Jeremías 14:14. El Señor me dijo: los profetas profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he mandado, ni les he hablado. Ellos les profetizan visión mentirosa, adivinación, que es una cosa vana, y el engaño de sus corazones. Danos tus comentarios, Baruch. Como dije, me resulta doloroso a mí y a los creyentes ver lo que dice la gente una y otra vez. Acumulan incidentes como este durante toda su vida y algunos aún los defienden, los reciben, los apoyan. Me resulta impresionante. No tengo otra forma de decirlo. Él hace esas declaraciones grandiosas que resultan ser falsas y luego no hay respuesta ni disculpa alguna. No salen a decir, me equivoqué, sino que sencillamente redoblan esfuerzos para pasar a una nueva falsa profecía. Es que no hay rendición de cuentas, no asumen ninguna responsabilidad. Y me asombra que la gente continúe siguiendo esos ministerios. Aquí tenemos una de las muchas falsas profecías de Benny Hinn, que fue también en 2020. Él dijo, ese virus probablemente matará a 5,000 personas y no más. Otra falsa profecía de este tipo que queda en evidencia. Pasemos ahora a leer el libro de Jeremías. Jeremías 5, versos 30 al 31 dice, una cosa espantosa y horrible ha sido cometida en la tierra. Los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes dirigen por su propio poder. Y a mi pueblo le encanta que así sea. ¿Qué pues harás al llegar el fin? Tus comentarios, Baruch. No recuerdo que ningún profeta bíblico haya usado nunca la palabra probablemente. Es solo otro ejemplo. Y de nuevo, la gente no está usando el discernimiento cuando se topan con estas personas. Y lo que me resulta muy problemático es que hay personas que yo creí que tenían cierto grado de credibilidad. Existe otro ministerio, así lo llamamos, que está en televisión con sede en Phoenix. Y la mayoría del tiempo me parece que hacen un trabajo muy bueno, pero en los últimos años he notado que están alineándose con este tipo de líderes y están sirviendo de plataforma para muchos falsos maestros que no tienen ninguna preparación teológica y hacen declaraciones atroces. Y este individuo, quien creo que es una buena persona, está dejándose arrastrar. En mi opinión, lo hace por querer que su ministerio crezca mucho más y anda buscando gente que tenga muchos seguidores para invitarlos, entrevistarlos, promover material de ellos, creyendo que eso expandirá su trabajo. Es muy peligroso usar este tipo de métodos para crecer. Dejen que Dios se mueva del modo en el que Él se quiera mover para atraer a las personas. Si las manos de Dios están allí, no importa quién está en contra, todas estas fórmulas y métodos a nosotros nos llegan todo el tiempo. Y como dije, es decepcionante para mí ver ministerios que yo había respetado por años, que me han bendecido y que le cedan 30 minutos de espacio en el aire, en televisión, a una empresa y empiecen a darle otra forma. Lo primero que hacen es que reducen el tiempo de enseñanza para darle más espacio a la promoción de recursos, ventas, anuncios comerciales, etc. Y pueden ver el cambio en cómo estructuran el programa ahora. Todo se orienta a las ventas, al marketing. Ahí está la diferencia. Esos individuos son especialistas en ese tipo de comportamiento. Bien, correcto. Habíamos hablado de los apóstoles. Hay muchos que así se autoproclaman. La definición de apóstol, y por favor, Baruch, corrígeme si me equivoco. Bienvenida sea cualquier corrección.
Pero un apóstol es alguien que es enviado a una misión, como ya sabemos. Alguien a quien Dios ha enviado por encargo o con un mensaje. Un apóstol es responsable ante quien lo envió y tiene la autoridad de quien lo envió. Un apostolado es el oficio que tiene un apóstol. Sin embargo, existe un criterio. Los candidatos debían haber estado con Jesús, o Yeshua, durante los 3 años completos que Jesús estuvo entre ellos. Es decir, debía ser un testigo presencial del bautismo de Jesús cuando el Padre Celestial validó la persona y obra de Jesús. Debía haber escuchado las enseñanzas de Jesús y que su vida hubiera cambiado por esas enseñanzas, y estar presente para haber visto sus curaciones y otros milagros. Debía haber presenciado el sacrificio de Jesús en la cruz, haber visto a Jesús caminar, hablar y comer entre los discípulos nuevamente después de su resurrección. ¿Son correctos estos criterios? Creo que esto describe a los apóstoles bíblicos. Sabemos que Pablo no experimentó todo eso, pero el Mesías mismo se le apareció a él y le habló. Sí, veremos eso a continuación. Sí, entonces, estoy de acuerdo con esto. Y hoy en día debemos hacer una distinción con lo que es un misionero que es enviado bajo autoridad de Dios, pero los apóstoles de la Biblia tenían mayor autoridad que los misioneros de hoy. No podemos ponerlos en la misma categoría. Yo hago una distinción entre un apóstol bíblico, esos son enviados con E mayúscula, por así decirlo, mientras que los misioneros de hoy en día son enviados con E minúscula. Dios asigna misiones a la gente hoy, pero no tienen la misma autoridad que tenían los apóstoles bíblicos. Y vemos que se habla de los 12 apóstoles en la Nueva Jerusalén. No dice que haya más, sino esos 12. Eso es muy importante. Correcto. Aquí vemos algunas personas que no recomiendo seguir, los rostros de la nueva reforma apostólica. Muchas de estas personas se autodenominan apóstoles o profetas, y vemos a gente como Bill Johnson, Peter Wagner, Chi Ann, Steve Cioccolanti, que está en Australia, Michael Brown, Cindy Jacobs, por supuesto, y una mujer muy famosa hoy en día, Catherine Crick, que se llama apóstol a sí misma. Pero para mí, bíblicamente, ya no hay más apóstoles como los que hubo en la Biblia. Segunda Corintios 11:13 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Sí, creo que la lista está bien hecha. Hay muchos más, por supuesto. Michael Brown, como he dicho en el pasado, yo habría dicho cosas positivas de él, pero han ocurrido grandes cambios en este individuo, y entre más lo examinamos, vemos problemas cada vez más grandes. De hecho, lo que él comentó sobre el pasaje de Mateo capítulo 4, que todo el que dice Señor, Señor no entrará al reino de los cielos, pueden investigar lo que él dijo al respecto. Es algo bastante problemático, es una lista de personas con las que debemos tener mucho cuidado. Sí. Y Michael Brown ha estado apareciendo mucho en el programa Es Sobrenatural de Sid Roth, que es un hombre bastante peligroso. Pero no nos desviemos del tema. Avancemos. Mencionamos a Pablo. Allí vemos su nombre en inglés y español. Saulo, uno de los fariseos, estaba tratando de acabar con el nuevo culto del cristianismo, matando y encarcelando a algunos de los seguidores de Jesús. Mientras Saulo estaba en una de sus misiones mortales a Damasco, el Jesús vivo se le apareció personalmente. Este innegable encuentro con el Señor resucitado revolucionó la vida de Saulo. En una visión de otro creyente en Damasco, Jesús dijo que había elegido a Saulo como su instrumento escogido para llevar su nombre delante de los gentiles. Y eso también lo dijimos cuando hablamos de eso antes, Baruch. La gente siempre pregunta, ¿qué hay de Pablo? Danos tus comentarios. Es una situación única. Tristemente lo que se ve en el movimiento de la nueva reforma apostólica, y claro, ellos dicen que no hay tal movimiento, pero hay un grupo de gente y todo eso. Pero dejando eso a un lado, hay gente que quiere estar en ese movimiento y dicen que Yeshua
se les apareció en el pasillo y tuvieron una experiencia, porque quieren duplicar la experiencia única que tuvo el apóstol Pablo camino a Damasco. Quieren tener con eso una especie de certificación de su rol, de su autoproclamación, justificar por qué dicen ser apóstoles. El caso de Pablo es único, y eso lo podemos ver en cómo Dios lo usó, en toda la escritura que fue escrita por Pablo con la inspiración del Espíritu Santo. Y como tú mencionaste, en el hecho de que Yeshua resucitado se le apareciera. Eso valida el apostolado de Pablo, y la gente de la actualidad es mejor alejarse de los que dicen que tuvieron una aparición. Y ciertamente el Mesías puede hablar con quien él quiera, y existen experiencias sobrenaturales, y eso está muy bien. Pero cuando dicen que tal experiencia los certifica para ocupar una posición, es mejor alejarse de eso. Al menos es allí cuando yo digo no. Las experiencias no son para darnos carta blanca para tener autoridad sobre otros. Y ese es el problema. Correcto, bien. Vamos a mostrarles un video de 10 minutos. Este contenido puede afectar sensibilidades. Vamos a ver algunas cosas como falsos profetas o falsos maestros en el programa Es Sobrenatural de Sid Roth, gente descarada como Stephen Furtick, que hace conciertos de rock en vez de una adoración adecuada, fábulas contadas por una persona bastante loca, Kat Kerr, con un cabello rosado, que dice que va al cielo cada semana, y luego algo que comentaremos después del videoclip, que suele ser una falsificación del Espíritu Santo, lo que llaman Kundalini. Debemos tener cuidado y reconocer todas estas cosas. Bueno, voy a compartir ahora mi pantalla, Baruch, para que veamos este video de 10 minutos y luego volveremos con tus comentarios. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.